Hola a todos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quisimos crear este espacio para ustedes, un espacio seguro, cercano y pensando especialmente para quienes viven lejos de su comunidad y su familia. Soy Cintia Reyes, encargada de la Política de Vinculación y Atención Integral para la Mujer, BAIM, aquí en el Consulado de México en Filadelfia, y es un gusto recibirlos hoy. Nos acompaña la doctora Lisette Martínez, psicóloga, a quien agradecemos profundamente por su tiempo y por compartir su experiencia. Hoy nos ayudará a resolver algunas dudas que estuvimos recibiendo para saber cómo identificar, prevenir, enfrentar distintos tipos de violencia, así como fortalecer nuestro autocuidado emocional y pues fortalecer nuestras redes de apoyo. Lisette, muchísimas gracias y bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Placer estar aquí. Muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar con algo fundamental. Primero, pues queremos aclararles que estas preguntas pues fueron enviadas y son como las más recurrentes que tenemos. Igual quisimos comenzar diciéndoles algo fundamental, que la violencia no siempre inicia con golpes, muchas veces aparece de forma silenciosa o disfrazada y en Bain trabajamos para que todas puedan reconocer que existen diferentes tipos de violencia. Vamos a dar paso a algunas de las preguntas. La primera es cómo podemos reconocer señales de alerta en la pareja o en el hogar que podrían iniciar que estamos sufriendo violencia doméstica. Nada más permítame un segundo. Voy a compartir pantalla. Listo. Perfecto. Listo. Bueno, y la primera pregunta, sí, No, ajá. adelante, si quieres empezar con la primera. Ujú. Eh, ¿Cuáles son las señales de alerta de violencia doméstica? Y creo que ahí es el punto más importante, que a veces no hay suficiente información, hay muchas razones por las que cuesta trabajo darse cuenta en algo que está pasando y que todavía no le damos forma como tal, como algo peligroso, algo grave, algo como violencia doméstica. Es una palabra que pues se oye bien fuerte. Entonces, pues no nada más así como lo dijiste, Eugenia, no nada más son los golpes, hay muchos otros abusos y muchas otras cosas que ocurren. Así que las señales son muy importantes porque empiezan a comunicar que por ahí hay algo. Y empieza cuando las personas se hacen, la autoestima cambia, el ánimo, las ganas de hacer ciertas actividades, la gente empieza a sentir un poco menos, pues menos luz, se sienten impotentes, menos valiosas, especialmente después de haber tenido interacciones o comentarios con alguien que es despectivo o que critica constantemente, ¿no? Una pareja que baja los ánimos. Entonces, es esa manera de sentir, de hacerse un poco más cabezbaja, empieza a dar esa pauta. La otra cosa es el aislamiento de familia, de amigos. Es mucho más fácil tener el control y abusar a alguien cuando están solos, cuando no tienen muchas salidas, cuando no tienen mucho apoyo, cuando no comparten las cosas. Entonces, empezar a limitar salidas, empezar a decir, ay, no, tu hermana no la traigas, me cae mal, o siempre viene con todos esos niños, ¿no? Entonces, mejor aquí nosotros solos. Y ese aislamiento es muy importante porque de ahí van de la mano otros síntomas y otras señales. El control económico y vigilancia. ¿A dónde vas? ¿Qué gastaste? ¿Por qué compraste algo con, no sé, cuando ya teníamos suficiente? ¿Cómo gastar el dinero? Es cierto que en pareja uno tiene un presupuesto, pero el que una persona sea el jefe de cómo se hacen las cosas, de cómo se gastan las cosas, que restringe el acceso, que a lo mejor da una cantidad, pero la persona que no tiene acceso a la cuenta bancaria
o que no puede tener un propio reinado sobre cuánto se va a gastar, qué es lo que vamos a comprar, y no nada más para la casa, pero a lo mejor si uno tiene que ir a comer con alguien o ir a hacer una actividad, el no poder gastar sin tener que haber obtenido un permiso. Entonces, el manejo propio del dinero es muy importante. Una de las cosas con el dinero tiene una excusa, ¿no? Que estamos diciendo, es que esto es para la familia. Yo estoy controlando el dinero por el bien de todos, pero en realidad no. El controlar, no ser iguales es un grave problema. Amenazas, ya sean un poco más calladas y escondidas o explícitas. Si me dejas, no vas a ver a los niños. Ese es, si me dejas, me mato. Si me dejas, le voy a hablar inmigración. Cualquiera de estas amenazas, si alguien está contigo, pero te hace sentir mal y te dice que tú tienes que estar aquí conmigo o te va a ir mal, esa es una gran señal, una gran señal. Comportamientos de vigilancia, el revisar el teléfono, el exigir, me tienes que dar todas tus contraseñas, yo quiero saber con quién te escribes en Facebook, quiero saber quiénes son todos tus amigos, el estar pendiente y controlar con quién hablas y cuándo, eso es muy importante. Eh, Cambios de ánimo. Cuando la persona empieza a sentirse con miedo, a veces deprimida, a veces ansiosa, el tener un constante miedo de estar, um, pues, estar vigilando, estar siendo vigilados y estar constantemente uh, como en un ambiente tenso. Ujú. Sí, qué bueno que mencionas todos estos tipos de alertas, porque justamente muchas personas asocian la violencia con un tema físico, ¿no? Y creo que es súper importante esto que nos compartes de que existe una violencia económica, si alguien pues te controla la parte del dinero, existen violencias psicológicas, si alguien te humilla, si alguien te insulta, si alguien te manipula, ¿no? Y que puede ir escalando también este tipo de violencias hasta llegar a la violencia física o la violencia sexual, ¿no? Que también son muchas cosas que se dan desafortunadamente en nuestra comunidad. A veces sucede que en algunas comunidades es estilo, creen que es correcto que porque estás casado con alguien tienes obligación de hacer algunos temas relacionados sexuales. A veces tú no quieres y eres forzada y tú crees que es algo normal porque estás casada, ¿no? Entonces tienes que hacerlo. Pero realmente pues eso es una violencia y es algo que nadie debería estar sufriendo y que muchos no saben que están pasando por eso. Entonces, esto que nos comentas realmente pues es muy valioso para que la gente entienda todo este tipo de alertas, ¿no? De señales que puedan convenir con todo lo que relaciona la parte de violencia doméstica. La siguiente Muy pregunta, cierto. la siguiente pregunta que nos mandaron también es, ¿qué comportamientos o actitudes suelen pasar desapercibidos, pero pueden ser peligrosos? Bueno, creo que añadí un detalle que se me hace muy importante. Estamos hablando de la violencia doméstica y yo sé que el enfoque aquí es para la mujer latina y pues la mujer latina en Estados Unidos tiene un perfil muy, muy importante. Y una de esas cosas, y creo que en nuestro país estamos avanzando igual, tenemos una mujer presidente, estamos viendo muchos cambios, pero pues todavía existen los roles de género y hay ciertas expectativas que son muy fuertes hacia la mujer, que esté en la casa, que esté criando a los hijos. Y cuando venimos aquí a Estados Unidos tenemos un doble rol, la doble labor significa estar haciendo todas las funciones de mamá, de esposa, de llevar la casa y además de tener una jornada de trabajo bastante intensa. Entonces, las labores de la calle, me refiero al trabajo, y igual domésticas, están dando mucho más presión. Las expectativas culturales de, pues, el marianismo, vamos a decir, de ser sacrificada, de darlo todo
tus hijos hasta tu último vaso de agua. Todo eso es parte de ese conjunto que venimos aquí a competir para trabajos que igual le pueden dar al hombre y además tener que ser todas estas cosas eh, en la casa es bastante pesado. Y además tenemos, súmale las barreras del idioma, la situación de inmigración, así que hay muchas vulnerabilidades y hay muchos factores que también pueden agregar al aislamiento, al estrés, a la vulnerabilidad en cuanto a la violencia doméstica. Y creo que ya lo hablamos, pero de todas maneras, otro factor es estar lejos de la familia. Como inmigrante muchas veces venimos hacer familias aquí, ya sea hacer una pareja o hacer amistades y tener una red de apoyo, eso es muy bonito, pero también eso no siempre se consigue y eso se consigue con el tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno no tiene una buena red de apoyo, sobre todo a la familia, hay otra barrera mucho más a la vulnerabilidad de la que ya estamos hablando, en la que se suma la violencia doméstica. Claro. Sí, eso que comentas es súper importante. El otro día justo leía que estadísticamente una de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia y que pues ese justamente se incrementa o se ve muchísimo más en mujeres que son inmigrantes, porque justamente como lo que comentas, se enfrentan a demasiados retos, la parte del aislamiento, la barrera del idioma, el dejar su red de apoyo en otro lado, pues las hace todavía en una situación como más vulnerable y a veces esa es la parte en la que muchas tampoco saben cómo pedir ayuda o qué hacer porque pues se encuentran en un entorno completamente distinto al que tenían y aparte tienen que enfrentar todavía estos retos de violencia, ¿no? Entonces sí se vuelve una situación todavía más complicada de llevar. En las actitudes que pasan desapercibidas, hay cosas que, pues uno puede decir que, bueno, es que esa es su personalidad o es su carácter, ay, es que, no sé, a lo mejor uno se encuentra aquí alguien de otro país de Latinoamérica y dice, no, es que así son todos los chilenos o así son los cubanos o no sé. Pero no, en realidad es importante empezar a tomar cuenta y a poner atención en el estado en que una se siente cuando su pareja empieza a hacer comentarios que son sarcásticos, así que el sarcasmo y las humillaciones, aunque sea según esto por broma, no, pues eso no es muy agradable. El gaslighting, lo que es manipular la, la realidad de una persona, cuando uno vio algo y alguien no lo cambia. Alguien dice, no, ahí no está ese vaso, o no es cierto, yo nunca hice algo, y entonces uno piensa a dudar de uno mismo, eso es gaslighting. Entonces hay mucho tipo de manipulaciones en donde empiezan a verse las cosas un poco más fuera de la realidad, como que no estamos viviendo en la misma experiencia. Criticar y desvalorizar, menospreciar los logros o capacidades de alguien. Decir, ay, sí, pues a lo mejor te subieron el puesto en el trabajo, pero pues el trabajo no es que fuera lo más importante, ¿no? Es, al fin y al cabo, tú no estás haciendo algo como cirugía o algo muy, no sé, de mucho riesgo o que no tiene el mismo valor. Si a lo mejor además de criticar los logros, pueden criticar o decisiones o capacidades, la manera de vestir, su cultura, sus costumbres. Ay, ¿qué tipo de mexicana eres? ¿Por qué haces esas cosas? ¿No? Y aunque sea en broma, pues hay bromas que no son tan graciosas Ujú. y son más ofensivas. Los celos patológicos. Hay gente que siente, todos sentimos celos a veces, pero los celos enfermizos, los que están constantemente preguntando, acechando a las personas, si te vas con tus amigas es porque ya no me quieres. O ¿por qué hablas con los hombres? Ah, pues porque yo trabajo con hombres en mi trabajo, pues no quiero que le hables a nadie. Eh, y no quiero que le hables a nadie porque te podrían hacer daño o porque se ve mal. Hay demasiado control a veces en el nombre de los celos y eso, esa es otra señal.
Coerción reproductiva, perdón, ahí creo que se me fue una palabra en inglés. Como Eugenia habías dicho, el exigir sexo o exigir hijos o el tener cierto control sobre el cuerpo de una mujer también es muy, muy importante. Es una señal que debería de estar sonando cuando alguien siente eso. Nadie tiene derecho de decirle a una mujer qué hacer con su cuerpo Ujú. o cuándo. Castigos emocionales. Hay otro tipo de castigos que son pues un poco más sutiles, ¿no? Más calladitos, en donde la gente no se habla por horas o por días o se levanta de la mesa, se sale y se va, regresan al siguiente día. Esos son castigos en donde no hubo una conversación, no hubo una explicación, pero se siente la tensión, se siente la separación y es bastante eh, doloroso vivir en un espacio así. Y si hay hijos, también todo el mundo se da cuenta de eso y Ujú. afecta a todos los que viven en esa casa. Perfecto. Bueno, justamente quería enseñar algo que va muy relacionado con ahorita lo que nos estás enseñando. El Instituto Nacional, el Politécnico de México, ya se me olvidó, el Instituto Nacional Politécnico se llama, creó una cosa que se llama violentómetro que a veces a nosotros nos gusta repartir aquí en el consulado, donde justo muestra muchas de las cosas que nos estás mencionando que pueden pasar desapercibidas, ¿no? Y comienza como con bromas hirientes, justo el ignorar a alguien, el chantajearlo y como la intención de este tipo de herramientas es como, pues como un poco concientizar de que las cosas pueden ir escalando hasta temas fatales, ¿no? Como el feminicidio, ¿no? Pero justamente son este tipo de señales que muchas veces no tomamos en cuenta y que pues son violencia y que la violencia puede ir escalando muchas veces, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir ese tipo de red flags o banderitas rojas que todos deberíamos estar como alertas en cualquier tipo de relación que tengamos para saber que estamos a lo mejor en peligro o estamos viviendo una situación de violencia. Me encanta el termómetro. Qué buena herramienta y qué bueno que tengamos ese tipo de servicios y recursos. Sí. Otra cosa que nos preguntaban es, bueno, ya estoy enfrentando violencia, como qué puedo hacer como para protegerme, qué pasos hago, ¿no? Sí, em, tenemos una lista y creo que está muy enfocada porque la lista es, pues, en realidad es breve. Ya, creo que no veo la plática, ya se cambió la pantalla, ¿Ya se te pero cambió? A ver, déjame ver, porque a mí me sigue apareciendo, no, aquí ya no. ¿no? Espérame. A lo mejor porque la programé para... pues me parece grabando. A ver. ¿Ahí ya no ves mi pantalla? No. Te veo a ti, pero no veo A ver. la plática. ¿Ahí la ves de nuevo? Sí, ahora sí. Ahí está. Problemas técnicos, ya regresamos. Ahí está. Bueno, em, las cosas comienzan usualmente lentamente y a veces igual es importante tomarse el tiempo para esa preparación y estrategias para cuidarse y para volver a ganar nuestro propio poder. Eh, entonces, una de esas cosas es comenzar eh, con una red de apoyo local, porque yo sé que muchos de nosotros seguimos en comunicación y recibimos mucho apoyo emocional de la gente de nuestro país, pero para manejar esta situación es importante tener un apoyo local emocional y de alguien que a lo mejor pueda ir a recogerte o que te vaya a ver a un refugio o a un lugar
de seguridad. Entonces, esa red de apoyo pueden ser amigas, vecinas, pueden ser grupos comunitarios, latinos, iglesias, organizaciones, y tener personas de confianza es clave. Es empezar a, a tener un aliado, a empezar a tener una salida. Reconocer la fuerza de uno mismo también es muy importante. El saber que, pues como mujeres, somos bien fuertes, somos bien inteligentes y podemos hacer muchas cosas. Saber que uno tiene ya ahí mismo la resiliencia para salir adelante, para enfrentar las cosas. Yo siento como latina, estoy muy orgullosa sobre todo con la experiencia de ser inmigrante, de que uno se puede reinventar una y muchas veces si fuera necesario. Así que el creer en un valor propio y capacidad es muy importante. De las personas que uno va a querer tener como red de apoyo, muchas veces es importante tener un terapeuta, un consejero, puede ser alguien de la iglesia, um, en su idioma si es posible, para procesar las cosas que uno está viviendo, para empezar a sacarlo, empezar a reconocerlo. Cuando uno se queda callado, porque da mucha vergüenza, porque no lo quiero enfrentar, está un poco más lejos de poder resolver su situación. Así que es muy importante empezar a hablar con alguien de confianza y de seguridad de estas señales, de lo que estamos reconociendo, lo que estamos viviendo, del peligro y que nos ayude a refortalecer esa resiliencia. Eh, el autocuidado constante significa dedicar tiempo para uno mismo, para las actividades que te llenen, para el ejercicio, la lectura, a lo mejor, no sé, hay un club como de jardinería, a lo mejor hay algún voluntariado que es importante, a mantener una salud mental firme. También tenemos unas cosas un poco más eh, con un enfoque un poco más, eh, vamos a decir, directo, ¿no? Estamos hablando de todo lo que uno tiene que hacer como emocionalmente, pero también hay ciertas cosas como trámites que uno tiene que tener. Unas de esas cosas, en muchos centros de violencia doméstica hay que tener educación para saber, y esta plática es un gran paso, pero hay muchos centros en donde hay más información para educarse, para saber qué es lo que es aceptable y qué es lo que no es aceptable en cuanto a la conducta de una pareja. Los trámites de los que estoy hablando es importante para tener un buen plan de seguridad, el anticipar una situación, sobre todo si alguien está viviendo cosas y muchas veces las señales empiezan y se van subiendo de tono, y cuando alguien ya está viviendo una situación en donde sí hay golpes o hay amenazas, sobre todo de muerte, a veces hay que tener un plan de salida que es de la noche a la mañana. Entonces, los trámites que queremos tener, uno tiene que tener eh, todos nuestros papeles y documentos importantes, pasaporte, números de seguro social, eh, identificaciones, actas de nacimiento, las cosas de los niños. Hay que saber en dónde están esas cosas y tener un buen lugar para que si uno tiene eh, en una situación un poco cuando, si algo empeora, poder tener todo a la mano. Um, Números de emergencia también son importantes. Hay apoyo en línea, hay gente que lo puede atender a uno virtualmente para que em, uno empiece a ver cómo guiar ese plan de seguridad. Perfecto. Esta es un poco igual, ¿no? La parte del Y plan de la seguridad. otra, Ujú. el plan de seguridad personalizado, y creo que ya empecé a entrar en eso, es tener una caja de emergencia, ¿no? A lo mejor con dinero, con otros elementos, un teléfono que esté cargado, un cargador, ropa limpia, un cambio, dos cambios de ropa, llaves, números importantes.
Y si alguien está cerca de usar un plan de emergencia o cree que eso puede entrar a hacer algo que a lo mejor tengan que utilizar, es importante tener una alianza de señales. Lo que significa eso es tener algún código o Mm. una persona de confianza, un amigo, un familiar, un vecino, en donde uno indica, hoy es el día, por favor, está pendiente, a lo mejor para alertar a la policía o para decirles que uno va para allá. De alguna manera, para que alguien esté pendiente si algo escala. Límites firmes y regulaciones importantes. Cada situación es diferente y a veces, pues, por seguridad, no se pueden marcar mucha resistencia, y eso ya va en un punto mucho más avanzado. Pero en general, cuando uno dice que no, dar un no firme de manera asertiva es muy importante. Uno tiene derecho a tener límites, límites emocionales, límites físicos y decir cuáles son esos límites con la pareja y mantenerlos. Eh, el apoyo profesional continuo es también muy importante para ayudar a uno a sentirse con derecho de tener esos límites. La autorregulación, cómo uno maneja las emociones y Mm. unas emociones importantes es cuando uno está en una situación de riesgo. Eh, Está sintiendo lo que debe de sentir y eso es parte de cómo saber qué es lo que voy a hacer, porque mi cuerpo me está diciendo que aquí no estoy segura. En general, esa es una cosa. En general, la autorregulación emocional, cuando uno está en una situación que no es de peligro, cuando es de peligro, corre, pero cuando uno está en una situación en donde se siente eh, oprimida o deprimida, es importante también usar estrategias para seguir trabajando la autoestima, el trauma que hayan pasado y estrategias para poder regular todas esas emociones que uno está sintiendo. Y creo que ya hablamos de la red de Ujú. emergencia. Al siguiente. Ah, perfecto. Bueno, aquí estamos hablando de pasos inmediatos para buscar ayuda. Pues lo más importante es reconocer la situación. Creo que hablamos de que a veces nos cuesta reconocer. Yo nunca quería Ujú. pasar por esto, nadie quiere pasar por esto, pero cuando es algo que tiene que ver con su seguridad y usted está lista para reconocer lo que está pasando y lo grave de la situación, hay que llamar a alguien, pedir ayuda, llamar al 911. Yo sé que ahorita estamos en unos momentos muy difíciles. Afortunadamente, Filadelfia, Pensilvania, eh, tiene, sobre todo en esta región, mucho más apoyo que amenaza, sobre todo en situaciones de violencia doméstica. Así que si es una situación de peligro, es importante poder llamar al 911, tener un plan de escape, y en ese proceso siempre es importante documentar incidentes. Si alguien está viviendo un abuso físico, fotos son muy importantes eh, como documentación para estos incidentes, algún tipo de visita al doctor, al hospital, todas esas cosas que pueden documentar una violencia doméstica y buscar ayuda legal si es necesario también. Sí, qué bueno que comentas esta parte. Muchísima gente tiene miedo a llamar a la policía en situaciones de emergencia. Es importante, como dices tú, recalcar que la policía está para ayudar a las personas, no tiene nada relacionado y no tendrían por qué ellos tampoco, las personas que necesitan ayuda, revelar nada relacionado con su estatus en Estados Unidos, solamente para pedir ayuda y ellos están ahí para proporcionar ese tipo de ayuda en temas de violencia doméstica, si alguien los está golpeando, si los está amenazando, por favor, a invitarlos a que se acerquen a la policía porque ellos son los que pueden ayudar pues a proteger la seguridad de las personas, ¿no?
Y aquí puse uno de los recursos en Filadelfia, en español, que son locales, la línea de violencia doméstica, Congreso de Latinos Unidos, está Lutheran Settlement House, eh, Women Against Abuse Legal Center, Women in Transition. Pues para prepararme para esta plática, estuve yo llamando, a ver, Sí. dije, bueno, quiero ver que sean líneas que sí están funcionando. Y Women Organized Against Rape. La última es exclusivamente para abuso sexual. Si Ujú. alguien ha tenido alguna situación de acoso o abuso sexual. Perfecto. Y varias de estas líneas, comentar también que tienen shelters, que son para personas que son víctimas de violencia doméstica. Entonces, igual no tienen un espacio seguro al cual acudir. Algunas de ellas tienen opciones para, pues, que tengan un lugar seguro al que puedan llegar. Y son ubicaciones igual que no se comparten para seguridad de las víctimas y es un espacio en el que pueden sentirse seguras y que pueden ustedes llamar. Hay líneas 24/7. También en el consulado tenemos una línea de emergencia en la que, pues, evidentemente no podemos hacer algo que la policía, si los están golpeando o algo, por favor llamen al 911, pero con gusto también pueden llamar al consulado, a la línea de emergencias y podemos asistirlos de la manera en que ustedes lo necesiten. Pues mi mensaje final, muchas gracias otra vez al consulado y Eugenia por tu tiempo y por tu dedicación a esta tan importante plática y este tema. Eh, y quiero cerrar con el mensaje para todas las mujeres latinas que me están escuchando, que usted merece vivir con dignidad y sin miedo. Vivir seguras no es un lujo, es un derecho. No importa de dónde venga, no importa cuánto tiempo lleve en Filadelfia, ni los desafíos que hayan enfrentado, usted no está sola y sí, sí se puede seguir adelante después de una relación de violencia doméstica. Pues, Lisette, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu calidez, por compartir herramientas tan valiosas. A todos ustedes, gracias también por conectarse. Sabemos que estos temas no siempre son sencillos, pero hablarlos y reconocer nuestros recursos, pues siempre ayuda y hace una diferencia. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, Lisette, y por todo lo que nos enseñaste hoy. Claro que sí.